Si el conocimiento de cómo se hacen las cosas en tu empresa está en la cabeza de unas pocas personas y de eso depende tu operación, entonces este video es para vos. Te voy a contar cómo vi quemar $10.000 en 2 días de capacitación. Y quiero aclarar algo, la capacitadora que hizo eso era excelente. El problema no era ella. En este video te voy a contar cuáles son los 6 problemas de esa capacitación. Antes de contarte me presento, si este es el primer video mío que ves, soy Mariel Bondati, soy ingeniera industrial y hace 9 años me dedico a lo que es transferencia de conocimiento. Hago este video porque en Latinoamérica seguimos comprando capacitaciones como si el conocimiento se transmitiera por osmosis, como si fuera suficiente poner a una persona al frente en un aula y como si estuviéramos justamente en un aula. Tu empresa, tu cocina, tu lugar, tu mostrador de ventas no es un aula y dejemos de tratarlo como tal. Hay estándares, tenemos industrias excelentes dentro de Latinoamérica y no estamos mostrando el máximo potencial, no estamos llegando a objetivos de mercado por una falta de estandarización, que es una falta de transferencia de conocimiento. El conocimiento en las empresas, el saber hacer, el que las cosas se hagan bien, eso es un activo. Si pensás esto, quédate que te cuento esta historia. Hace unos años, como ingeniera para un proyecto muy grande de unas 5.000 personas, mi trabajo era hacer el seguimiento de los sprints. Este era un polo de ingeniería, uno de los más importantes de la región. Un sprint, si no lo sabes, es hacer el seguimiento de cómo va semana a semana el proyecto, ver si se cumplieron los objetivos de avance, porque son áreas interrelacionadas. Si una se atrasa el proyecto. Un día, en un pasillo, me para un doctor en robótica que acababa de volver de recibir un premio en Japón, un premio en robótica, o sea, él es uno de los mejores del mundo. Y se acerca a mí y me dice, Mariel, no sé cómo hacer que mi equipo haga, estamos atrasados con el sprint. Y ojo, su equipo no era Pepito y Juanita, eran ingenieros físicos nucleares. Y de ellos dependía el resto del proyecto. Lo que hice en ese momento como ingeniera de proyecto junior fue elevar el pedido a la empresa con la que yo trabajaba. Y lo que hicieron ellos fue elevar un pedido de capacitación, salir a buscar una capacitadora. Y lo hicieron como veo todos los días anuncios dentro de LinkedIn. Veo que piden una capacitadora para tal tema. Buscamos capacitación para este tema. En todos los avisos, cada vez que yo veo un aviso así, me da algo. Te voy a contar por qué en otro video. No quiero hacer largo y ni irme por las ramas en este, pero cuando esté listo ese video va a salir acá el bloque para que puedas ir a eso. Basta de buscar capacitadores en general diciendo busco capacitación para tal tema. Una capacitación no se arma así. Sigamos con la historia. Vino esta capacitadora desde Buenos Aires con un currículum que es un libro. Excelente profesional, excelente capacitación, un PowerPoint muy bonito, de verdad. 2 días contratados. El primer día todo salió bien, pero el segundo nevó y llegó menos de la mitad de los gerentes. Y ella se volvió, obviamente, el tercer día a Buenos Aires. Esto fue un viernes. El lunes siguiente, el mismo líder de robótica me hizo 2 preguntas. La primera me dijo, ¿cuánto viene la capacitación para ayudarme con lo de mi equipo? Y yo quedé así, porque era esa, la del viernes pasado. Y la segunda pregunta fue, ¿cómo implemento lo que nos enseñó la capacitadora el viernes? Lo más grave con todo esto es el hecho de que él no lo hizo desde un lugar de me voy a quejar, voy a decir estoy molesto. No, él genuinamente buscaba ayuda. Él genuinamente sabía cosas que quería transferir a su equipo y no estaba sabiendo cómo. Y eso fue lo que a mí me rompió la cabeza. Después de eso, lo que hice fue un cálculo rápido, ¿no? Pasaje para 2 personas de la capacitación, viáticos, honorarios y el tiempo de todos esos ingenieros que estaban en la capacitación en vez de estar en sus oficinas haciendo su trabajo. El costo asciende a más de $10.000. El número exacto que yo saqué en ese momento era $11.552. Toda esta plata y el resultado fue el lunes siguiente, nada. Esos 2 días se tradujeron en nada. Nada capitalizable, nada aplicable. Con el tiempo y ya con mi consultora, con Expansi, ya no trabajando ahí, me senté a pensar lo que había pasado en ese momento. Porque este problema que yo vi dentro de este proyecto tecnológico gigante fue el mismo problema que había visto antes en una metalmecánica, en una pyme chiquita de unas 70 personas. Y fue el mismo problema que vi después dentro de lo que fue una franquicia en retail con muchísimos locales.
Así que con todo esto en mente detecté 5 señales. La señal 1 es que ser experto no es lo mismo que saber transferir. Son dos capacidades completamente diferentes y no necesariamente vienen juntas. El mejor del mundo en un tema puede no tener ninguna herramienta sobre cómo hacer que otro lo haga como lo haría él. La señal 2 es que el problema no era la capacidad del equipo. En este caso eran ingenieros, físicos, gente con MBAs. Cuando un equipo así no ejecuta, lo último que falta es capacidad. No necesariamente tiene que ver con motivación, no necesariamente tiene que ver con capacidad, tiene que ver con justamente los mecanismos para transferir el conocimiento. Nadie aprende igual una cosa que otra persona. Así como vos quizás sos kinestésico, sos visual, sos auditivo, aprendés por repetición, o sea, tenemos que encontrar cuál es la forma en que vos específicamente aprendés, cuál es la forma en que ese equipo con esa formación académica aprende y a partir de ahí construir y diseñar una transferencia de conocimiento. Por eso es que cuando veo estos avisos en LinkedIn, buscamos capacitación para tal tema, sin nombrar KPIs, sin nombrar a qué nivel estratégico va dirigido, sin nombrar cuál es el mecanismo de evaluación que se va a utilizar después, que son cosas que tienen que quedar claras desde el principio. Busco tal cosa para capacitar a tal persona, a tal gente, y el resultado que espero es este. Eso es el filtro básico, mínimo, elemental y fundamental para elegir una capacitación. Sigamos con las señales. La señal 3 es que nadie relevó para qué. Se pidió una capacitadora, se pidió que ella pudiera hacer posible de que esta persona transfiriera el conocimiento, pero nunca se definió el problema concreto que tenía que resolver. Nunca se vio si los demás gerentes también tenían o no quizás ese problema. Nunca se definió dónde estaba, nunca se hizo un diagnóstico. Ese diagnóstico nunca llegó a la capacitadora. Y la capacitadora, al momento de diseñar su capacitación, nunca tuvo en cuenta estos parámetros de diseño. La señal 4 es que no había ninguna forma de saber si la capacitación había funcionado. Como no estaba ligada a indicadores, como no hubo ninguna evaluación, como no había ningún estándar contra el cual comparar, no había posibilidad de medir si funcionó o no funcionó, mucho menos saber qué resultados tuvo. Cuando no hay parámetros y no tenés con qué comparar si funcionó o no funcionó, si no medís con qué justamente cuál es la vara con la que vas a saber si funcionó o no funcionó, corres un serio peligro. Y es el peligro de sentir satisfacción diciendo, ya capacité. Porque ese sesgo que vos generás diciendo, ya está hecha la capacitación, ya saben. Como si el conocimiento justamente se transmitiera por ósmosis, es hiper peligroso. En este caso, particularmente estábamos hablando de un atraso de proyecto, pero vos en tu empresa, quizás de esto dependen las ventas, quizás en tu empresa de esto dependen estándares de seguridad, quizás en tu empresa de que la gente realmente sepa hacer las cosas dependen las recetas y por ende depende la calidad de tu producto. Entonces, esta falsa sensación de seguridad de, listo, ya está capacitada, como si el conocimiento se transmitiera así, por solo decirte las cosas, eso no funciona así. De hecho, este mismo video que estoy armando hoy para vos es informativo. Te estoy contando las cosas, contando la información, atándole una historia con la esperanza de que vos te acuerdes de algo. Lo que tenés que hacer es anotar y ejecutar. Mañana mismo, la próxima capacitación que hagas tiene que ser utilizando estos parámetros que te llevas de este video. La señal 5 es justamente esto. Nadie preguntó quién iba a recibir la capacitación, qué nivel de escolaridad tenían, si eran ingenieros o físicos, porque un pensamiento está orientado a lo práctico, el otro pensamiento está orientado a lo teórico. No preguntaron cómo eran que aprendían, no se hizo ningún test para definir ese perfil de quien aprende, el perfil del aprendiz. No se preguntó en qué iban a utilizar cada uno, porque teníamos desde mecánicos, físicos nucleares, personas de robótica, personas de cables, personas de recursos humanos, todos recibiendo la misma información. ¿Dónde está la personalización? Estas personas no estaban preparadas para recibir la capacitación, porque ni siquiera se les avisó de antemano qué es lo que iban a aprender, como para mínimamente prepararse y decir, ok, esto quizás lo puedo aplicar de esta forma acá. Y después, la sexta señal es que cuando nevó, no había material, no había dónde recuperar lo que se perdió. Y eso es gravísimo porque estamos en la era digital. En 2026, esto ya no es un imprevisto, es una decisión estratégica. Que a vos se te pierda material porque es presencial y después pierdas esa capacitación que la pagaste, eso es una decisión estratégica de no replicar el material. Es una falla de diseño. No podés, es inaudito en 2026, tener capacitaciones en formatos analógicos,
en formatos no replicables, porque justamente las personas aprenden por repetición. Ayer les contaba a mis alumnos de la tecnicatura que cuando vos tenés un pensamiento, la sinapsis entre las neuronas sucede y ahí vos entendés. Esa conexión entre las dendritas funciona como ese pensamiento, esa chispa de luz en el momento en que vos entendés ese tema. Pero ese puente que se crea se desconecta. Y es la repetición, la práctica, lo que hace que esos puentes, esas conexiones neuronales se consoliden, justamente se solidifiquen. Y ahí es donde sucede el aprendizaje. No antes, no con el chispazo de luz, sino con el chispazo de luz sostenido en el tiempo, repetido, soldado. Ahí es cuando realmente se transfiere el conocimiento. Entonces, necesitan que la transferencia sea en un contexto digital, que sea repetible, que sea replicable, que sea consumible y que esté personalizado. Todo esto yo lo traduje en el método Active, porque después de verlo aquí, en este polo de ingeniería, lo volví a ver en la industria del retail y lo había visto antes en una pyme metalúrgica. Entonces, estas decenas de miles de locales, miles de personas con el mismo problema. Cambia la industria, el problema es el mismo. El conocimiento queda rehén de pocas cabezas. Ese proyecto siguió ejecutándose, yo renuncié, armé Expansive, donde lo que hago es que el saber hacer de los expertos se vuelva transferible, consumible. Y todo lo hago a través de mi pedagogía, el método Active. Si querés saber más sobre el método Active, te voy a dejar por acá cuando tenga el video para que puedas ir a verlo. Lo que quiero que te lleves, más allá de todas estas señales, es el hecho de que el estándar no es el manual. No es ese PDF. El estándar no es ese bibliorato. El estándar es la persona que ejecuta en el puesto de trabajo como lo haría el experto. Un estándar está instalado cuando eso está sucediendo sistemáticamente. Así que las historias de la pyme metalúrgica y de la red de retail las voy a contar en los próximos videos. Si las querés ver, te invito a que te suscribas y que actives la campanita y bueno, todas esas cosas de youtuber, ¿no? Y si mientras escuchabas esta historia pensaste en alguien de tu empresa que sabe hacer algo que nadie más sabe hacer, en la descripción de este video te dejo un link para que puedas agendar y tener una conversación de 20 minutos conmigo. Así que hasta acá este video, espero que te haya servido, espero que nunca más contrates una capacitación sin tener en cuenta estas señales. Y si tenés alguna duda, ponete en contacto conmigo. Mi nombre es Mariel Bondati, nos vemos en el próximo video.